Parece que ahí está grabando, ¿cierto? Sí, doctor, ya comenzó. Bueno, decía que luego de haber hablado de la evolución de la institución de la revisoría fiscal, vamos a adentrarnos ahora en las clases de revisoría. Cuando uno estudia esto a nivel mundial, porque cree que la revisoría fiscal pues es una forma de auditoría estatutaria y que en el mundo hay muchas legislaciones que imponen la obligación de tener auditorías estatutarias, entonces como que se le abre la mente a una gran cantidad de posibilidades. En primer lugar, uno advierte que hay teorías diferentes para explicar la revisoría fiscal que también van evolucionando. Primero se pensó que todas las relaciones al interior de una sociedad, por ejemplo, la asamblea o la junta, la gerencia, la revisoría, pues se explicaban como contratos de la persona entre personas o de la persona jurídica con otras personas, etcétera. Pero después, en una visión mucho más desarrollada de las personas jurídicas, se empezó a hablar de la teoría de los órganos. En Colombia, muy bien expuesta, de una manera corta pero muy magistral, por el profesor José Ignacio Narváez. La asamblea es un órgano, la junta directiva es un órgano, la gerencia es un órgano, la revisoría fiscal es un órgano, dando a entender que las personas jurídicas funcionan a la manera de los cuerpos humanos. Hoy en día, pues esas teorías ya se han abandonado porque hoy se entiende que la revisoría fiscal, por estar comprometida con el interés público, pues en realidad es una institución. Al mirar la auditoría estatutaria en los distintos países. Perdón, doctor Bermúdez, no está proyectando el programa. Les pregunté ahora que sí. No, es que me quedé sin sonido y no le podía hablar. Ya, ahora sí. Ahora sí se está viendo el programa. ¿Aló? No, profe, aún. No. A veces me quedé aquí varada. ¿De ahí? Tampoco. ¿Ahora sí? Ahora sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces cuando yo pregunté antes, no se estaba viendo y me dijeron que sí, me confundieron. Sí, ahora sí. Al revisar distintos países se encuentran cosas muy particulares. Por ejemplo, en los países inspirados por el sistema anglosajón, se encuentra que hay un miembro de la junta directiva que es también funcionario de las organizaciones, que tiene un rango como de vicepresidente, al que llaman el controller, que tiene la responsabilidad de ejercer todos los controles de la organización
y al que con mucha frecuencia se le entregan los sistemas de información. Entonces es el dueño del sistema de información contable, financiero, es el dueño del sistema de información tributaria, etc. Esa es una particularidad muy interesante en estas juntas tan grandotas, pues es que afloran los consejos los comités de auditoría. Tenemos el caso del dualismo, dos órganos de administración en lugar de uno. Entonces, mientras que en el modelo anglosajón generalmente solo hay junta directiva, en Alemania se encuentra que hay consejo de vigilancia y junta directiva. Y el consejo de vigilancia es un órgano de administración. Y la auditoría estatutaria gira en torno al consejo de vigilancia, no en torno a la junta directiva. También se encuentran modelos donde hay un comisario o censor o síndico o auditor para los estados de fin de periodo, pero hay otro para la transformación o para la fusión o para la escisión o para el aporte de nuevos capitales, sobre todo si son en especies. Entonces lo que está determinando la actividad de los auditores, pues son los actos o las operaciones que realizan las entidades. También se puede advertir muchas figuras colegiadas, el colegio de síndicos, el consejo de auditores que hay en varios países, donde claramente no es un revisor fiscal, sino varios revisores fiscales. Y puede tratarse de colegios en cuanto que tengan esas distintas personas que actuar en conjunto, como si fueran una especie de junta, o pueden ser revisorías plurales, donde simplemente hay varios revisores con distintas competencias. Todo eso, pues, se puede ver con pelos y señales en los libros de Derecho Comparado que están disponibles en la biblioteca de Felipe de Sola Cañizares. Pues es claro que el lugar de la revisoría fiscal pues depende mucho de la estructura de las entidades, porque cuando tenemos el método dualista, pues el revisor fiscal está colocado en un sitio distinto que si tenemos el método monista. En Colombia, el sector cooperativo tiene un remedo de método dualista porque aquí hay un órgano que es la Junta de Vigilancia, que es un órgano que la superintendencia caracteriza como de control social. Ya sabemos que el control es de los administradores. Entonces, pues este vendría a ser un órgano especializado en el control y obviamente pues tendría que ser un órgano que trabajara muy de la mano con la revisoría fiscal, cosa que muchas veces no sucede. Toda esa revisión nos hace caer en cuenta que una cosa es la institución, la revisoría fiscal, y que otra cosa es el que la dirige, el revisor fiscal. La institución tiene unas características, el revisor fiscal tiene otras, y el revisor fiscal se puede ir de vacaciones y la revisoría fiscal pues nunca se va de vacaciones. En la literatura colombiana se distinguen dos clases de revisores fiscales, los obligatorios y los potestativos. Y a su vez, la revisoría potestativa, un autor muy prestigioso, profesor Gavino Pinzón,
Dice que hay una revisoría potestativa y una revisoría meramente potestativa. Para él, la revisoría meramente potestativa es aquella en la que voluntariamente los socios, los asociados, los miembros, los partícipes de una entidad resuelven tener revisor fiscal sin que exista ninguna ley que así los esté obligando. Él dice que la revisoría potestativa pues es de aquellos casos donde la ley establece que un número pequeño de socios puede exigir que se configure la revisoría fiscal, como en el Código de Comercio, que el artículo 203 establece ese tipo de posibilidad. Pero que ese caso tiene, sí depende de la voluntad, porque se requiere que los socios así lo soliciten, pero que tiene un trasfondo legal muy diferente al caso en el que voluntariamente los socios, sin ninguna razón legal, deciden tener revisor fiscal. Los revisores fiscales potestativos ejercen las funciones que les fijan los que los designan. Esas funciones pueden ser muy distintas a las del revisor fiscal o pueden ser parecidas. Si se quiere que ese revisor potestativo examine y dictamine estados financieros, tiene que ser contador público. Pero si no se le asigna esa función o se le pide pues una opinión, pero no una opinión profesional, pues no va a tener que ser contador público. Adviértase que es que todo el mundo puede analizar estados financieros y que todo el mundo puede tener opiniones sobre los estados financieros. Lo que pasa es que las únicas opiniones que tienen carácter profesional pues son las de los contadores públicos. A veces se han creado unos problemas inmensos en las propiedades horizontales porque se le ocurrió al legislador permitir que en una copropiedad residencial donde el revisor fiscal es potestativo, el revisor pueda ser propietario y entonces pues empieza a abrirse la posibilidad de unos conflictos de interés porque no se sabe en qué momento el revisor está realmente obrando en interés propio. Y el interés propio es una de las circunstancias que se considera contraria a los principios éticos. Cuando uno revisa los conceptos del Consejo Técnico sobre revisoría fiscal, pues se queda sorprendido de la cantidad de consultas que se hacen desde las propiedades horizontales. Y si se pone a pensar en lo que motiva esas preguntas, pues se da cuenta que realmente el ejercicio de la revisoría en ese tipo de entidades tiene muchos altercados. En Colombia empezamos haciendo obligatoria la revisoría fiscal para las sociedades por acciones, lo extendimos a las sucursales de sociedades extranjeras y pare de contar. Pero hemos empezado a través de varias leyes a ampliar el ámbito de la revisoría fiscal. Entonces, pues una ley que ha tenido un impacto inmenso es la ley 43 del 90, que le dio por decir que si una sociedad superaba un monto de activos o un monto de ingresos, tenía que tener revisor fiscal. No tuvieron cuidado con que hubiera pues condiciones para el ejercicio de la revisoría, entonces terminó obligada una sociedad a tener revisor fiscal común y silvestre
a pesar de que el dueño sea administrador y sea gerente. Entonces, como que el que elige al revisor fiscal es el supervisado o vigilado principal, pues ya se entenderá que eso así no funciona. Pero, pues, la ley creó esa posibilidad. Ya hoy pues, tenemos revisores fiscales en el sector cooperativo, tenemos revisores fiscales en las cajas de compensación, tenemos revisores fiscales en varias entidades sin ánimo de lucro y sorpresivamente tenemos muchísimos revisores fiscales en las entidades pequeñas o micro sin ánimo de lucro. Y eso se debió a que una cantidad de reglamentos empezaron a decir que tocaba tener revisor fiscal sin que existiera una ley que así lo ordenara. Hoy en día, pues ya el Consejo Técnico ha corregido esa posición doctrinal, diciendo, pues deben tener revisor fiscal las entidades donde la ley lo exija. Y si no hay ley que lo exija, pues no deben tener revisor fiscal. Y si lo tienen, será un revisor fiscal potestativo. Hoy hay que tener en cuenta que las normas de las sociedades comerciales aplican a las entidades sin ánimo de lucro cuando las normas de las entidades sin ánimo de lucro están incompletas, tienen vacíos, entonces hay que hacer una aplicación extensiva de las normas de las sociedades comerciales y eso, pues esa aplicación extensiva tiene cabida muchas veces en el tema de la revisoría fiscal. De una manera que consideramos equivocada, en Colombia se obliga a unas entidades del sector del gobierno, que son las sociedades de economía mixta, algunas empresas industriales y comerciales del Estado, a tener revisor fiscal. Pues esos revisores fiscales pues se tienen que nombrar de acuerdo con el régimen de contratación estatal y se nombran de acuerdo con las leyes particulares. Por ejemplo, una muy particular es la de el nombramiento del revisor fiscal para las entidades estatales del sector financiero, donde no son sus juntas ni sus asambleas las que designan al revisor, sino que el revisor lo designa el Ministerio de Hacienda, el ministro de Hacienda. Este tema, pues, es un tema absurdo porque el Estado tiene sus propios órganos de control, Contraloría y Procuraduría, que son cada vez más poderosos. Y más encima de eso, pues allá hay obligación de tener el control interno y allá se pueden organizar veedurías ciudadanas para estar encima. Y entonces en esa pluralidad de vigilantes terminan añadiendo el revisor fiscal. Y esa pluralidad pues lleva a que eventualmente hay diferentes opiniones y eso se vuelve conflictivo. Y a veces el desarrollo mismo del trabajo no es fácil porque cuando uno va a querer examinar una cosa, sobre todo cuando la documentación no es electrónica, pues resulta que otro la tiene. Y entonces empiezan pues a hacer cola a ver quién puede mirar una cosa u otra. Eso realmente no conviene. Otra cosa distinta que se va a estudiar es cuando un revisor fiscal está en una empresa que es contratista del Estado. Eso es distinto a que una entidad del Estado tenga revisor fiscal. Bueno, hay muchas formas de organizar la revisoría fiscal.
Pues una forma que han utilizado muchas firmas de contadores en Colombia es organizar un equipo de trabajo por cada revisoría fiscal que tienen. Es más, muchas veces no son personas que estén vinculadas a una entidad, sino que cuando hay un concurso, pues el líder las llama y les propone que si estarían dispuestos a trabajar en la revisoría de tal o cual entidad, y entonces si dicen que sí, les piden las hojas de vida y los presentan como miembros del equipo, y si se ganan el concurso, pues entonces ya saben que va a haber un equipo de auditoría que pues fue designado por el auditor, aun cuando pues eso en el fondo tenga la inspiración de organismos tan importantes para el país como el SENA que ya mencioné. Hay otras entidades que tienen organizado esto es por áreas, por departamentos. Entonces, el caso más notorio es el tema de impuestos. Muchísimas firmas tienen personal especializado para las revisiones de impuestos, que son expertos. La legislación tributaria es enredadísima. No todo el mundo puede estar al tanto de todo lo que pasa en ese escenario. Pues por eso tiene mucho sentido tener gente especializada. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la comprobación del correcto funcionamiento de los sistemas electrónicos. La gente que hace auditoría de sistemas, pues normalmente son ingenieros, o si no son ingenieros, pues son personas que están afiliadas y seguramente certificadas por las organizaciones que buscan pues integrar no solo los informes, sino también sus dictámenes. Claro que para todo el mundo sería mejor que no hubiera sino un tipo de dictamen y que hubiera un entendimiento inicial entre los revisores de las entidades que son llamados a operar eventualmente. En fin, otra forma que en Colombia a nadie se le ha medido, pues es armar una revisoría colegiada. Como lo que no está prohibido para los particulares está permitido, pues podrían nombrar 2 o 3 o 5 personas para que como un colegio dirijan la revisoría fiscal. Como eso nunca se ha hecho, pues no se sabe cómo sería la reacción del Estado, de las cámaras de comercio, incluso de los mismos clientes. Pero ese modelo ha demostrado que tiene muchas virtudes, tanto en áreas administrativas como en áreas fiscales. Está claro que muchas veces, la gran mayoría de las veces, 2 personas valen mucho más que una, como se anota pues también en esta materia. En Europa, con ocasión del deber de rotación de los revisores fiscales, se resolvió en la legislación europea que si una entidad grande que ya lleva 7 años con un cliente forma una alianza con una entidad pequeña para continuar en esa auditoría legal, pues entonces podrá llegar a 10 años. Entonces de esa manera se están fomentando pues contratos de colaboración con la esperanza de que a través de esos contratos las firmas pequeñas aprendan más de la práctica de la auditoría y pues digamos asuman posiciones más profesionales y de más nivel mundial de las que en muchos casos tienen las personas
que acreditan esos supuestos de la ley 1314 de 2009. Obviamente ya nadie quiere que haya una parte cualquiera de estas galaxias pues sometida a unas reglas que no le permitan tener suficiente flexibilidad en esta materia. La revisoría fiscal pues no puede ser la misma en todas las organizaciones porque no es lo mismo un ente que tiene un único establecimiento de comercio a un ente que tiene 50, 60, 70, 80, 100 establecimientos de comercio en el país, y no es lo mismo el que produce bienes en una fábrica al que presta servicios en todo el país, y no es lo mismo prestar servicios de transporte terrestre, marítimo, fluvial, aéreo, a prestar, pues, por ejemplo, servicios de consultoría a una empresa en un determinado lugar. Entonces, claramente, sí, así como hay que establecer cuál es la actividad verdaderamente importante de una empresa, cosa que se hace a través del interrogatorio con funcionarios claves, pues también debe haber la posibilidad de pues tener revisores fiscales en distintos lugares, tener revisores fiscales para unos temas para otros, tener revisores fiscales que trabajan de una manera y otros que trabajan de otra manera, para poder entonces sí acomodarse a cada empresa y cumplir eso de que los trabajos tienen que ser pensados a la medida de cada organización. Entonces, no es lo mismo una sociedad por acciones simplificada que una sociedad colectiva, la que actualmente le nombra un revisor fiscal. No es lo mismo ser revisor fiscal de una fundación a ser revisor fiscal, por ejemplo, de una junta de acción comunal. Hay una gran cantidad de diferencias que tienen impacto en la forma cómo se organiza y cómo se resuelve la estrategia de auditoría en cada uno de esos casos. ¿Preguntas sobre este capítulo tercero? ¿Preguntas sobre el capítulo tercero? No, profe. Gracias. Doctor Bermúdez, disculpa. Teniendo en cuenta las últimas actualizaciones a Me 2021. tienes que hablar más fuerte, por favor. Gracias, permítame un segundo. Teniendo en cuenta las últimas actualizaciones de revisoría fiscal a 2021 en Colombia, es que no tengo como, o sea, me genera como, no sé cómo dice, no sé, no tengo mucha claridad. Están basadas en el Código de Comercio, en el artículo 203, pero básicamente, o sea, ¿en qué están enfocadas esas actualizaciones? ¿Actualizaciones estás diciendo? Sí, sí, señor. Pues están en otras normas, Ángela, no en esa. Yo ya mencioné una muy importante que fue la Ley 43 de 1990. Hay otra serie de normas. Doctor Bermúdez, no sé si de pronto ella se refiere a esa que su merced habló de los proyectos que estaba trabajando el Consejo Técnico
y habló de los diferentes proyectos. ¿Te refieres a eso, Ángela? Sí, doctora, o sea, en general, o sea, tengo un conocimiento y he oído que han habido algunas modificaciones o actualizaciones en materia de revisoría fiscal. No sé si fue el año pasado o que se implementaron y que están actualmente como vigentes, pero es que no tengo como claridad realmente en cuáles son. Sí, porque no, entonces no te No. Ha habido desarrollos de la revisoría porque se han expedido normas de aseguramiento, pero no ha habido cambios de los modelos de revisoría porque no se han expedido nuevas regulaciones en esa materia, pero del código, que es el año 71 ahora, pues sí hay muchísimas leyes que hablan de la revisoría fiscal y que la han llevado a mucha clase de entidades muy distintas de las del artículo 203 del Código de Comercio. Pero pues por ahora el modelo es muy parecido, aun cuando no se puede decir que es igual, porque una cosa es el revisor fiscal en una caja de compensación, otra cosa es el revisor fiscal en una cooperativa, otra cosa es un revisor fiscal en una propiedad horizontal. Entonces, pues hay que estar pendiente de cuál es la ley que regula la revisoría en cada tipo de institución, para uno tener claridad de cómo es que debe desempeñarse. O sea, en ese sentido, de pronto sería como mayor, de pronto, enfoque en las revisorías fiscales potestativas, lo que tú explicabas hace un momento. No, las revisorías más complejas son las obligatorias, no más que las potestativas. Así es. Las potestativas, pues ya verán los que la crean, que la ponen a hacer. Pueden incluso llegar a poner a hacer las mismas cosas que un revisor obligatorio, bueno, pero pueden ponerle menos cosas o pueden subrayar ciertas áreas. Ok, gracias, doctor Bermúdez. ¿Alguien más tiene preguntas? Profe, o sea que con la revisoría fiscal potestativa, eh, digamos que el revisor fiscal se adhiere a las políticas que tenga la empresa en cuanto a las funciones que él debe hacer. Es decir, digamos que como no es obligatorio por la ley, él igual debe, digamos, cumplir al menos digamos, con lo básico que debe tener un revisor fiscal que sí sea obligatorio. A ver, la intervención tuya me sirve para advertirles a todos que ya se deberían haber leído completamente del artículo 203 al artículo 216 del Código de Comercio, porque son normas básicas. Cuando hay un revisor fiscal potestativo, el artículo 207 del Código de Comercio establece que esa persona ejercerá las funciones que le determine la asamblea que lo elige. Entonces, pues pueden tener unas funciones u otras funciones. Solo en el caso en que guarden silencio, pues se va a entender que las funciones son las de un revisor fiscal obligatorio. Pero solo en ese caso. Uno puede crear un revisor fiscal únicamente para que revise las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Y ya. Y ese puede ser un revisor fiscal potestativo. Puede crear un revisor fiscal para que haga un trabajo especialísimo, un seguimiento particular, en materia, por ejemplo, de inventarios. Lo que se le ocurra, porque es potestativo.
La aplicación de las normas del revisor fiscal obligatorio pues va a depender de si remiten a ese funcionario a esas funciones o si es que por quedarse callados es la ley la que dice que entonces entenderá que las funciones son las del revisor fiscal obligatorio. Pero pues hay que partir del nombramiento que le hayan hecho y de las obligaciones que le hayan fijado. Además hay que tener cuidado porque pues, los estatutos también podrían eventualmente tener normas especiales para los revisores fiscales. Si es obligatorio, pues esas normas especiales pueden estar planteando procesos y procedimientos que no están previstos en la legislación, y si son potestativos, pues de repente podrían estar usando metodologías distintas de la metodología de la auditoría, que pues que no se hizo para evaluar cualquier cosa. Hay muchas cosas que se pueden evaluar por medio de esas reglas especiales que pueda tener un revisor fiscal, pero pues eso envolvemos en una revisoría potestativa, habrá que atenerse a lo que diga quien lo designe. ¿Alguna otra pregunta? No hay manos levantadas. ¿Se recupera la vista del programa? La vista del programa ahí está, Doc. ¿Sí? Sí, señor. Bueno. Tenemos luego el estudio del capítulo 4 dedicado a la elección y remoción del revisor fiscal. De acuerdo con el Código de Ética y con lo que se entiende por una debida diligencia, por un debido cuidado, pues un contador debe realizar una serie de actividades previas a cotizar sus servicios y obviamente a aceptar el trabajo de revisor fiscal. Sabemos que en la realidad esto lo incumplen muchísimos profesionales. En algunos países los contadores públicos tienen que inscribirse y están catalogados, clasificados en esas inscripciones. En Colombia, pues nosotros tenemos algunos registros para los que aspiran a ser revisores fiscales del sector gobierno, y entonces pues tienen que estar inscritos en los registros de proponentes que tenemos en Colombia. Hay países donde la clasificación es muy fuerte. En Ecuador llegó un momento en que los auditores de bancos no podían ser sino los que la superintendencia ponía en una lista. Bueno, fuera de demostrar competencia y en su caso estar inscritos, pues los revisores fiscales tienen que averiguar una serie de cosas de su pretendido cliente. Por ejemplo, si ese cliente se encuentra en algunas de las listas que tachan a las personas de colaboradores en materia de delitos, lavado de activos y cosas similares. O, por ejemplo, si están en una lista que los tenga vetados para ingresar a un país. O, por ejemplo, si aparecen como deudores morosos en tantas listas que tenemos en Colombia,
la del sector público, el boletín de deudores morosos, o las del sector privado, como decir, por ejemplo, la lista de data crédito. Entonces, hay una serie de listas que hay que consultar para poder, digamos, completar la visión de un futuro cliente. Durante toda esa etapa, Una pregunta. señora, ¿Esas listas públicas dónde se pueden consultar? esas listas, perdón, Las listas públicas dónde se pueden consultar. las listas están disponibles en internet, depende de quién las emite. ¿Nunca te han puesto a consultar en listas? ¿En ninguna No, materia? No. No, pues es que hoy en día, si uno no se fija, puede cometer hasta un delito por no tener en cuenta una lista, porque es que hay listas que son de uso obligatorio. Pero pues si uno no sabe, pues sencillamente dice, bueno, vamos a meter acá, ¿qué es eso de la lista Clinton? Y entonces ahí le sale la información y también le dice dónde está la lista oficial, la lista Clinton oficial. Sobre entidades de que hagan pues lavado de activos, pues hay muchas entidades con listas, porque está, por ejemplo, la Interpol, está, por ejemplo, las entidades dedicadas a las auditorías forenses. En algunos países llevan listas de personas de esos países que pues están vetadas. En otros casos, organismos como el GAFI también tienen una lista de paraísos fiscales o de personas que han sido reseñadas por actividades no admitidas en ese terreno de la protección contra el delito, el lavado de activos, la financiación del terrorismo, la compra de armamento. Entonces, eso no está en un solo sitio, eso está en varios sitios, en general en la página de su emisor, pero no son listas ocultas, y simplemente pues se rastrean por internet y aparecen. Las compañías van formando pues unas listas que son las que consideran mejores. Y entonces, por ejemplo, para admitir un cliente, no hacen negocios con una persona que esté en una lista porque no brinda unas condiciones de tranquilidad para un cliente. Si alguien quiere ser revisor fiscal, pues también lo van a buscar en esas listas. Si un revisor fiscal quiere tener un cliente, pues lo va a buscar en esas listas. Ya, son unas listas que operan en todos los sentidos, porque los motivos pues descalifican las personas no respecto de alguien, sino con relación a una situación. El boletín de deudores morosos del Estado, pues lo publica principalmente la Contaduría General de la Nación, pero pues igual se puede encontrar llamamientos a esos boletines en la Contraloría General de la República. ¿Ya? Los deudores privados y los servicios privados para generar listas de deudores que no pagan, pues son generalmente listas a las que se tiene acceso por suscripción. O sea, uno sí puede decir, oiga, señores de Datacrédito, vengo a ver qué dato tienen de mí, pero uno no puede decirle a Datacrédito, dígame si el señor tal está pues en sus listas como persona que tiene obligaciones pendientes, porque entonces Datacrédito dice, yo con mucho gusto le doy esa información, pero usted tiene que pagarme tanta plata para que se la dé, porque
Esa lista es el resultado de un trabajo que yo he hecho, que ha implicado pues varios esfuerzos que han tenido repercusiones económicas y que yo trato de recuperar pues a través de eso, del cobro del servicio de información. ¿Ya? Sí, profe, me quedó claro, gracias. Es más, en las agremiaciones, por ejemplo, la Asociación de Impresores Gráficos, ellos tienen su lista de los clientes problemáticos. ¿Por qué? Porque pues todos los miembros de la agremiación se ayudan advirtiéndose, no se vaya a meter con tal y cual, porque le puede ir mal. Listas hay por todos lados. ¿Algo más? No, profe, gracias. Durante toda la etapa precontractual, todos los intervinientes, o sea, la entidad que está buscando un revisor y el revisor que estaba pensando en cotizar unos servicios, tienen que obrar de buena fe, con una gran diligencia, con un debido cuidado. Si uno trata de engañar a otro en estos procesos, pues igual va a resultar siendo civilmente responsable y eventualmente penalmente responsable si es que el engaño llega a configurarse como un delito. En el Código de Ética Internacional, ustedes saben que nosotros tenemos una versión incorporada al derecho colombiano, el Código de Ética, y que estamos esperando que en cualquier momento se le dé luz verde a la incorporación de la versión 2018 del Código de Ética, que vendría a ser la última versión del código completo. Pues en el código se advierte que uno no puede comprometerse con un cliente sin haberlo estudiado primero. No solo por los eventuales peros que tenga el cliente como cliente, sino porque es necesario conocer el sector industrial que pertenece, es necesario conocer el mercado específico en que opera, las actividades concretas a que se dedica, y es necesario conocer pues más o menos su estructura, su funcionamiento, para poder hacer una adecuada cotización. Y las normas de ética pues plantean que cada vez que se vaya a renovar un contrato, en los países en que la renovación es posible, pues es necesario actualizar esa información que se tiene sobre los clientes. No vaya a ser que haya ocurrido un cambio en alguna de esas condiciones, por ejemplo, el ingreso de un socio que esté vetado. Entonces, hay muchas reglas previstas sobre esos cuidados que se deben tener para vincular a un cliente. Una cotización debe ser una cuestión precisa, detallada, que incluya totalmente los servicios que se quieren prestar y que estipule como las reglas de juego que deberían aplicarse entre el cliente y el revisor a la hora ya del ejercicio. Hay gente que lo único que cotiza es el valor de los honorarios. La ley exige que los honorarios estén previamente por escrito. Entonces lo único que hacen es eso. Yo le hago la revisoría fiscal por tanta plata. Eso es una forma descuidada de obrar, porque hay que cotizar de una forma más concreta y más precisa. Cuando uno cotiza, además,
debe tener en cuenta que está haciendo una oferta de prestación de servicios. Y las ofertas están reguladas por el Código de Comercio, están reguladas por la Ley del Consumidor. No puede uno, por ejemplo, cotizar en contra de los estatutos del cliente, no puede cotizar en contra de la ley, no puede cotizar cuando hay una inhabilidad o una incompatibilidad que prohíbe la celebración de un contrato. Entonces uno siempre tiene que acordarse que está en el mundo de la oferta y que la oferta tiene regulación. Algunas entidades están obligadas a tener comités de auditoría y en algunas entidades corresponde al comité de auditoría preparar los concursos para elegir revisores, o sea que formulan los pliegos y pues son los que analizan en primera instancia las propuestas y presentan el resultado de sus evaluaciones al que tiene que designar. Algunas leyes dicen de manera expresa que por lo menos deben presentar 2 candidatos, otras leyes no dicen nada al respecto. En Colombia pues hay una cantidad de reglas para el sector público. Allá pues se encuentra el principio de selección objetiva que debe tenerse en cuenta en la mayoría de los casos, aun cuando hay algunas zonas de esa legislación estatal pues que han servido básicamente es para la corrupción, como es la contratación directa. La contratación directa pues es lamentablemente aprovechada para vincular a personas que no son competentes o para introducir personas que se van a poner de espías, de tiras dentro de las organizaciones. Sin embargo, por otro lado, existe un rechazo muy grande a la idea de que el área administrativa se inmiscuya en el nombramiento de los revisores porque el área administrativa es la que va a ser objeto del examen. Entonces, hay ahí un conflicto muy grande al que no le han prestado cuidado las entidades de supervisión colombianas, pero que la doctrina se ha dicho que en esos casos debieran esos consejos estar integrados por personas independientes, preferiblemente externas. Hace muchísimos años los contadores antioqueños plantearon que toda revisoría fiscal debería ser el resultado de una licitación pública, o por lo menos de un concurso privado. La licitación pública tiene como propósito, digamos, enfrentar la teoría del monopolio del mercado de revisoría. No hay monopolio del mercado de revisoría, hay un oligopolio de un sector del mercado, pero no más. Pues el problema es que una licitación pública es bien aparatosa, bien costosa, y realmente muy pocas personas se animan a tenerlas en cuenta. Ahora bien, pues para cotizar bien hay que saber costear bien, presupuestar bien. A veces hacen unos ofrecimientos globales y terminan que no pueden hacer el trabajo por falta de recursos y terminan acudiendo a estudiantes de contaduría o a recién egresados para hacer el trabajo. Pues eso es engañar a un cliente porque no se le brinda la competencia que el cliente necesita.
En cuanto al nombramiento, pues hay una regla general que es la que está prevista en el Código de Comercio, que es el nombramiento por la mitad más uno de los votos por parte exclusivamente de la Asamblea General de Accionistas o de Socios o Junta General de Asociados, etcétera. Pues hay revisores fiscales que están desde los estatutos de una compañía y hay revisores fiscales que aparecen cuando se cumplen los criterios de la Ley 43 del 90 en materia de tamaño de activos y tamaño de ingresos. Hay también revisores fiscales que pues dependen, su organización depende del tipo de entidad. Por ejemplo, una sociedad administradora del fondo de pensiones tiene reglas especiales respecto de la elección de revisores fiscales y por eso pues es necesario fijarse en esos procedimientos distintos para no irse a equivocar, porque cuando el procedimiento general es el que aplica la mayoría de los casos, puede a un contador llamársele para estas empresas que tienen revisor fiscal, que deben tener revisor fiscal, pero que tienen una serie de particularidades que tienen que ser tenidas en cuenta a la hora de designar al revisor fiscal. Ya he dicho varias veces que en Colombia podría, pero nadie se le ha medido a nombrar una pluralidad de revisores fiscales. En cuanto a que si se pueden nombrar personas jurídicas, pues es evidente que se pueden nombrar. Eso es además muy conveniente porque hay firmas, no todas las firmas. En Colombia tenemos 3.000 y algo de firmas. Hay firmas que tienen muy buena estructura y por lo tanto pues, están en capacidad de brindar mejores servicios que quien no la tiene. Recordemos que una firma es una empresa de servicios contables y que para el ordenamiento internacional no importa si esa empresa es de una persona, de varias personas, de una persona jurídica de tal tipo o de tal otra clase. Eso no importa para las normas internacionales. En Colombia, por lo tanto, una sociedad de contadores que es elegida como revisor, eso es ella, no es una agencia de empleo, no es una intermediaria. Y esas sociedades de contadores que se eligen para ser revisores fiscales o que prestan servicios contables, pues tienen que cumplir las obligaciones de los contadores, ¿sí? Ahora bien, una firma puede tener un encargado principal y un encargado suplente, pero una firma no puede ser reemplazada, no puede tener como suplente a un funcionario de ella misma, porque un suplente es otra persona. Si se le prohíbe a una firma actuar, pues los funcionarios de una firma no pueden actuar. Entonces yo no puedo pretender que mi suplente sea uno de mis funcionarios, porque sería como decir que yo soy mi propio suplente. Eso no puede ser así. Entonces, si yo nombro a la compañía ABC Contadores, pues el suplente de ABC Contadores, pues va a tener que ser otra empresa XYZ Auditores Limitada. Cosa diferente es que las sociedades de contadores no actúan por sí mismas, actúan por intermedio de los contadores. Entonces las sociedades que se ganan un contrato tienen que nombrar a un encargado y ese encargado sí puede tener un suplente de la misma firma, porque es el mismo revisor que está pues acudiendo a un funcionario diferente. Siempre que alguien lo nombran revisor, debe poderse acreditar la aceptación de su nombramiento. Esa aceptación de su nombramiento es
indispensable para poder obtener el registro, por ejemplo, ante una Cámara de Comercio. Como venía diciendo, los encargados, pues los nombra la sociedad de contadores que la nombran. El encargado tiene que ser contador, de acuerdo con las normas internacionales de educación, debería ser una persona de conocimientos, habilidades, actitudes, experiencia avanzada. No debería ser una persona recién titulada, como estamos haciendo en Colombia. Y esa persona, pues, tiene unas funciones, tiene unos derechos, tiene unas obligaciones. Como él es un funcionario, pues es muy probable que esté sometido al reglamento de trabajo y a los demás reglamentos que tenga la compañía. Tienen que ser inscritos en el registro mercantil. En este caso, se inscribe la sociedad y se inscriben los encargados. Los equipos de trabajo están regulados por las normas de calidad y por las normas de aseguramiento. Un equipo de trabajo puede estar conformado por personas de más nivel que el propio revisor. Y en un equipo de trabajo, pues hay unos roles, unas funciones claramente definidas. En varios casos, las normas de aseguramiento piden que el equipo de trabajo haga un estudio o el equipo de trabajo tome una posición. Lo que refuerza la idea de que el líder no es un dictador del equipo de trabajo. Es más un coordinador de unos profesionales que, como son profesionales, pues tienen una serie de reglas de comportamiento para obrar en frente de los casos que se van presentando. Una vez que a una persona natural o a una sociedad o firma la nombran revisor fiscal, deben, cuando ello es necesario, tramitar la posesión. Algunas entidades tienen en su régimen la obligación de la posesión y otras no. Por ejemplo, el sector financiero y el sector salud tienen obligación de posesionarse. Los revisores fiscales de las cooperativas del sector financiero tienen que posesionarse. Otros no tienen que posesionarse. La posesión es un sistema que el Estado tiene para verificar, dice la ley, el carácter, la idoneidad y la experiencia de los que aspiran a ser revisores fiscales. Esto ha generado muchos dolores de cabeza, tantos que en la Superintendencia Financiera se creó un comité de posesiones que ustedes deben estudiar para tratar de que pues esos pronunciamientos en torno a la posesión fueran pues lo más objetivos posibles. Se ha vuelto pues un dolor de cabeza porque son tremendamente demorados, porque a veces una entidad piensa una cosa de una persona y otra piensa otra cosa, porque a veces se tienen en cuenta situaciones del pasado que no se había anunciado que se iban a considerar y a veces se le da relevancia a cuestiones que realmente no expresan una imposibilidad o un riesgo al nombrar esas personas. Hay muchos casos en que se ha negado la posesión, muchas veces por falta de experiencia, muchas veces por conflicto de interés. En eso de la falta de experiencia, pues hay mucha controversia, porque pues que uno no puede ser revisor fiscal si no se ha posesionado. Entonces,
¿Cómo adquiere la experiencia? Pues la experiencia que puede adquirir es como auditor, no propiamente como revisor fiscal. La jurisprudencia ha sido muy clara en señalar que la autoridad tiene que motivar el acto de negar una posesión. Eso se estableció debido a unas tutelas, porque hubo una etapa en que la superintendencia dijo que ella no estaba obligada a contar porque era que no quería posesionar a una persona. Pues la posesión es más que todo una revisión en base a papeles. En realidad no está diseñada para medir la moralidad de una persona ni su competencia. Desde ese punto de vista, pues es inconveniente la posesión. Y pues sería mucho más lógico que una persona, pasado un mes, 2, 3, de haber empezado a trabajar, pues la visitaran y entonces se comprobara si efectivamente tiene el nivel que debe tener, pues a la luz ya de las cosas que desarrolla. Porque a veces los otros criterios, vuelvo a decir, a veces no son muy importantes. Las personas nombradas y posesionadas, o las nombradas cuando no necesitan posesión, tienen que inscribir su nombramiento en el registro mercantil o en los lugares donde se lleva el registro de las entidades. Ustedes saben que la ley estableció que una inmensa cantidad de entidades debe utilizar el registro de las cámaras de comercio, pero de la misma manera quedaron exceptuadas otra cantidad de entidades que tienen sus registros propios. Yo he visto que las cámaras grandes, como la de Bogotá, pues tienen listas que dicen, mire, si usted es una de estas clases, se tiene que inscribir acá. Y si usted es una de tales clases, pues no se inscribe acá, sino ante un registro particular. Por ejemplo, ante una alcaldía. Por ejemplo, ante una federación, ante una agremiación. Bueno, hay unas reglas especiales, todo lo cual se puede consultar principalmente en Legis. Como ya lo dije, las personas jurídicas se inscriben y se inscriben sus encargados. Ahora, hay una cantidad de problemas por el tiempo que transcurre entre que a usted lo nombran, en que a usted lo posesionan, en que usted se inscribe, en que usted empieza a trabajar. Entonces, ahí hay unos líos porque, por ejemplo, la jurisprudencia dice que la persona nombrada es el revisor fiscal ante la DIAN. Y muchas veces esa persona nombrada está mirando para el techo y está pensando cómo posesionar a sus encargados y tal, pero la jurisprudencia dice que el nombrado es el revisor fiscal para efectos de la DIAN. O también ha sucedido que remueven a un revisor fiscal y sin embargo las autoridades lo obligan a seguir trabajando, que porque la entidad no se puede quedar sin revisor fiscal. O sea que violan la ley con ese tipo de exigencia. Entonces, pues hay posiciones encontradas entre quienes dicen que ser revisor, aun cuando no se esté inscrito, y hay otros que dicen que no se puede ser revisor a no ser que se esté posesionado y inscrito. Bueno, es un tema que la ley debería aclarar o el reglamento debería aclarar. Si uno no está inscrito, pues los terceros no saben que uno es el revisor fiscal. Entonces, pues no saben que uno es el que tiene que hacer o tiene que no hacer una cosa y por lo mismo
eventualmente no podrían demandarlo, ¿sí? Y uno puede, por no estar inscrito, pues puede enfrentar a que un tercero lo rechace. Con el tema tributario, pues hay un problema porque es que el dueño del RUT es el administrador. Entonces se han visto miles de cosas de revisores que no están listos para empezar a trabajar y ya los metieron en el RUT. Personas que las despidieron y no las dejan trabajar y nada, pero las mantienen en el RUT. Entonces, pues se crea una situación, pues, negativa que a veces es injusta. Bueno, se pensó durante muchos años, yo entre ellos pensé, porque me lo enseñaron así, que un revisor fiscal era el que estuviera inscrito y que el inscrito pues estaba como preso hasta que no se inscribiera un reemplazo. Esa norma, el artículo 164 del Código de Comercio, fue demandada ante la Corte Constitucional y la Corte dijo que la norma era válida pero que no se podía aplicar tal cual porque entonces resultaría inexequible. Entonces la Corte dijo que todo el mundo puede renunciar y que las entidades tienen 30 días para elegir un reemplazo e inscribirlo. Y que si al cabo de los 30 días no lo han hecho, la persona que renunció puede inscribir la renuncia para liberarse de las obligaciones que corresponden al cargo. Eso fue un avance muy grande en materia de quién es revisor fiscal y pues ha tenido un efecto muy saludable para la profesión, porque sí había muchas personas que estaban allí vinculadas a una entidad, pero, por ejemplo, sin ningún honorario que le pagaran. Eso no puede ser posible. Bueno, vamos a trabajar hasta un cuarto para a descansar, perdón, hasta un cuarto para las 11. Al volver vamos a terminar este capítulo y entiendo, Rosa, que vamos a hacer un simulacro de examen por la plataforma BrickSpace. Sí, señor. Bueno, entonces... Y luego pues quiero también que por favor vayan de 5 canales dentro, perdón, 10 canales dentro del grupo de revisoría fiscal para que se reúnan por grupos. A cada canal solamente pueden entrar las personas que forman parte de ese grupo. No lo hice por el aplicativo porque entiendo que ustedes están si tienen el aplicativo actualizado, quiero también corroborar eso. En la parte donde tienen los iconos del chat y de las personas, les aparece un recuadro grande con un recuadro más pequeñito por dentro, a todos. Al lado donde levantan la manito. ¿Estás hablando de qué programa? Del Teams. Ah. No, profe, ese de los grupos solamente lo tienen como los propietarios de la clase como tal. A nosotros no nos aparece eso para hacer grupos. ¿Al doctor Bermúdez tampoco? Para hacer grupos. Sí, al lado de la manito aparece un recuadro grande con un recuadro más pequeño. Al lado de la manito. Pues al lado de la manito yo lo que veo son otros iconos, pero no. ¿Cómo se llama lo que quieres que encontremos? Salas para sesión de subgrupo.
Ah, no, eso No, tiene que es estar que no, lo que pasa es que en otra depende, visión. no, depende si tienen el aplicativo actualizado en el escritorio, pero si lo están haciendo desde el Teams, de que aparece en la web, no aparece el icono. Entonces, para solventar ese tema, creé 10 canales y cada canal lo denominé con el nombre del grupo y la persona encargada, pues todos pueden entrar, todos los integrantes del grupo pueden entrar a ese grupo, previo pues una citación de la persona que está encargada del grupo. Entonces, por favor, ahora ensayamos para que miremos a ver si podemos trabajar en grupo a través de ese medio. Bueno, Y muy es bien. más fácil. Un cuarto para las 11 regresamos porque nos estamos descuadrando. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. No. Creo.